Ok. Entonces estábamos. Bueno, la gestal, chicas, bien como lo hice, lo veo un todo. La cognitiva tiene que ver con el proceso de pensamientos. Aquí también vayan tomando o bueno, más bien yo les pregunto, ¿ustedes creen que es lo mismo un pensamiento, una conducta y una emoción? No, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué lleva a qué? ¿Cómo sería, si hay una lógica, cómo sería la lógica? Sería la emoción y después la conducta. La emoción, pero hay tres elementos. Pensamiento, conducta o emoción. ¿Cómo van? Emoción, pensamiento y Ujú. conducta. Ok, la de Abby es emoción, pensamiento y conducta. Ok, Mari. Yo digo que es pensamiento, emoción y conducta. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Nadie da más? Ok, Yo digo que pensamiento, emoción, pensamiento primero y emoción y conducta. ok. ¿Qué es un pensamiento? Es el análisis de la recepción de información, algo así. El análisis de la recepción de la información. ¿Cómo Ok. procesa tu cerebro una información que le llega? Y tiene ideas. Ok, ¿qué es una emoción? Es lo que sientes cuando es lo que sientes. Buenas preguntas para que nos cuestionemos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con pensamientos, emociones y conductas. Ahora, lo ideal sería que el ser humano trabaje con un pensamiento, se genera un pensamiento, ese pensamiento llega una emoción y luego llega una conducta, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando yo agarro una taza caliente, hirviendo? ¿Qué llega primero? La emoción. La reacción. La reacción. Pero la Ajá. reacción, ¿de dónde se siente? No la siento, ¿no? Pero hay una percepción, ¿no? Mi sentido kinestésico toca, calienta, ¿y qué hacemos normalmente? ¡Pum! Lo aventamos, ¿no? Sí. Aquí tendríamos que valorar cómo actuamos. ¿Cuántas personas actúan primero bajo la emoción y ya posteriormente dicen, híjoles, creo que la regué? Porque viene el pensamiento. Hacen emoción, conducta y pensamiento al final, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿No? Sí, mucho. Entonces, el ideal sería que fuera, independientemente, el pensamiento, el estímulo llega, generamos un análisis de proceso, un pensamiento, genera una emoción y se convierte en una conducta. Si yo me digo, ay, Vianney, es que eres bien tonta, cómo me siento? Como tonta. Como tonta. ¿Y cómo es mi conducta? Bajoneada. Hasta camino como letargada, ¿no? Y como lenta. Por eso ahora parte de la neurolingüística también abarca, porque está viendo lo que es el pensamiento, la emoción y la sensación. ¿Qué hace la parte cognitiva o la corriente cognitiva? Ella se basa en saber cómo piensa. Es la modificación de los pensamientos. Está la conductual, que como bien lo dice, trabaja sobre la conducta. Y está la cognitivo-conductual, que ya trabaja pensamiento y conducta, ¿no? A la par. La psicología, como ya lo vimos, es una ciencia que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que no está estática actualmente, porque hablamos de seres humanos y el ser humano no es estático, ¿vale? Entonces, en psicología cognitiva, cuando van una P punto de psicología,
es transformar un input, que el input sería la estimulación, en un output, información. Es decir, lo que yo les decía, yo recibo información, está caliente. ¿Cómo proceso esa información? ¿Ok? Y su objetivo es conocer la operación interna en cuanto realiza la mente. ¿Qué pasa de la sensación al pensamiento? ¿Vale? Hagan sus anotaciones, por favor, ya no vamos a hablar. Estimulación es un input y output es una información. Van de la mano, tiene que llegar el estímulo para procesar una información. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Perfecto. No. La psicología cognitiva se preocupa del proceso de la información, cómo trabaja la mente y cómo podemos estudiarla a partir de modelo informático, aplicándola al sistema real que forma nuestra mente y nuestra conducta. Es decir, esto es en una referencia como la computadora. Una computadora por sí sola, así, lo que es el material, funciona sin que tenga ninguna información, No. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Google? A Google le tuvieron que llenar de mucha información, a cualquier buscador, información, para que procese esa información cuando nosotros le pedimos, no sé, quiero saber cómo hacer la tarea de epistemología de la psicología, ¿no? Y ya Google ya te puede comentar, está haciendo un proceso, pero ¿cómo lo hace teniendo información? Aquí es cómo el ser humano procesa su información, qué aprendió. Por eso decía Abby, la psicología tiene que ver tanto con el pasado, con el presente y la probabilidad del futuro. Yo siempre les pongo ejemplos. ¿Por qué no cambia? Es que él no quiere cambiar. ¿No? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que tú no cambias porque no quieres? Es súper fácil, ¿no? Ya cuando conocemos que hay todo un proceso en donde dices, no es que no quiera cambiar, es que no conoce cómo cambiar, ¿no? O sea, nosotros decimos, cambia. ¿A dónde? ¿Cuál es tu modelo? ¿Y cuántos años has aprendido? Por ejemplo, un tema importante es la violencia de la mujer. Si una mujer nació en un núcleo violento, ¿qué es lo que va a buscar? Lo mismo. ¿Porque ella quiere? O sea, porque la emoción quiere llevarla a una persona golpeadora. No, porque el pensamiento de construcción es tener una persona violenta. ¿Vale? No es un al 100%, pero sí lleva una probabilidad muy alta de que la persona busque lo que trae. Entonces, ¿cómo procesa esa información? Por eso preguntamos a través de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica, Mari? Es el saber preguntar Ajá, para encontrar la verdad. Es el arte de preguntar, ¿no? No es preguntar por preguntar, es saber preguntar para llegar a la verdad. ¿A la verdad de quién? ¿A la mía? Si yo soy el terapeuta, no, entonces ¿de quién? del paciente. Es correcto. ¿Vale? Ya ven cómo ya vamos relacionando temas para que ya lo puedan. Los modelos expresan un flujo de diagrama. Dice la analogía del ordenador, que es lo que les acabo de mencionar. Nuestra mente es un ordenador. Si no tiene información, no puede generar información. ¿Sale? ¿Qué pasa? Ese ordenador, como las computadoras, también se limpia. Aquí, como lo hacemos en psicología, se cuestiona. Por eso es la mayéutica. O sea, es, Abigail, dame un pensamiento que tú creas real. Un pensamiento que yo crea real. Ajá, una idea que tengas, que digas, este es inamovible. Bueno, no tan fuerte porque no queremos causar conflictos existenciales. Si no duermo mis 8 horas, no sirvo. Ok, si no duermes sus 8 horas, no sirves. ¿En qué basas que si no duermes 8 horas, no vas a servir? Con base a la experiencia, porque
creo que es porque yo solita me he metido ese pensamiento, pero bueno, con base a la experiencia de que a veces me siento mal si no he dormido mis 8 horas y porque he leído algunos documentos científicos donde indican que la jornada para un sueño recuperador es de 7 a 8 horas. Entonces, no es que no sirvas, es que te sientes mal. Lo acabas de mencionar. O no sirves o te sientes mal. Me siento mal. Ok, ¿no? Y ahí empezamos a cuestionar, porque si no decía, ok, no sirve, yo puedo decir, pues no, no reacciona, pero me siento mal y luego es cómo te sientes mal. Y tú con tus propias respuestas vas formateando, no, pues no, yo digo que no sirvo, ¿no? Pero no es lo mismo a decir no sirvo, a me siento mal, me la paso como más cansada, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos hilando? Ok. Entonces, de alguna manera, así se empieza a trabajar con este tipo de modelos. Un proceso psicológico, si no es simple, no puede descomponerse en otros más sencillos. Es decir, lo mismo, ¿no? Vamos a agarrar el de Abigail, ¿no? Descomponerlo es esta articulación que ella hizo. Si no duermo mis 8 horas, yo no sirvo. ¿Cómo lo descomponemos? Precisamente eso, ¿no? Uno preguntando en qué basas, en pensamiento, en revistas científicas. Ok, ¿qué es no servir? ¿No? Podría yo haber empezado ahí. ¿Para ti qué es no servir? Pues que me siento mal, ¿no? Bueno, dame tu respuesta, Abigail. ¿Para ti qué es no servir? Es no sentirme bien o no hacer las actividades que debo de hacer. No sentirme apta para hacer las actividades que debo de hacer. ¿Y cuáles debes hacer? Pues levantarme de la cama, irme a trabajar y pues hacer mis actividades del trabajo, analizar, documentar, etcétera. Ok. Y no me siento apta. Y no te sientes apta. ¿Qué es no ser apto? Para mí, ¿qué es no ser apto? Es no hacer las cosas bien o sentirte impotente Ok. para hacer las cosas. Ahí le vamos a poner, chicos psicólogos, lenguaje no verbal. ¿Qué vieron en Abigail? Que se Lenguaje no quejaba verbal, no contigo, que escucharon, ¿qué vieron? que tiene una mirada distraída. Ojo, ¿se acuerdan que han dicho mucho de si miras hacia la izquierda y hacia la derecha mientes y hacia la derecha? ¿Sí? Sí, no. Bueno, eso todavía no porque depende culturalmente, pero lo que ella hizo es pausas pequeñas y miró hacia arriba, hizo un proceso de recordar, estaba recordando qué hacer, estaba haciendo un proceso. ¿Por qué no contestó aisladamente? Rápidamente, si se dan cuenta, ¿qué es sentirme apto? Seguramente se lo preguntó, chale, ¿qué es apto? ¿No? Se lo preguntó. Eso es descomponer un proceso, hacerlo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. ¿Qué pasa en los procesos psicológicos que de pronto ahí entra la gente en choque? Ahorita estamos hablando de algo bien light. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de violaciones en donde la persona se siente culpable porque ya lo provocó, entramos en un choque, ¿no? Porque eso es lo que se cuestiona y eso es lo que se gestiona. Y el pensamiento no quiere decir que está el pensamiento aquí y está la emoción hasta acá. Normalmente van muy de la mano. Por eso una cosa es decir, ¿a qué piensas? Y también ver su lenguaje no verbal, ¿qué sientes? Es muy diferente. ¿Sale? Entonces, más o menos así, Abigail ya lo sintió, ¿no? Así, ay, ¿no? Sí. Normalmente cuando hacemos esas pausas es que estamos buscando en nuestro ordenador como el ratoncito, imagínense el ratoncito que está buscando, ay, ¿dónde está el diccionario de las definiciones? Apto. ¿No? ¿Sale?
Ahora, la psicología general ha derivado de esta concepción de que la mente y la conducta funcionan mediante procesos, los procesos psicológicos básicos, procesos propios generales de la mente y de la conducta de todos los individuos normales y maduros, ¿vale? Es decir, hay un pensamiento, hay una conducta. Y para eso debe existir procesos. Para ello, existen ciertos paradigmas de la psicología. ¿Qué es un paradigma? Un conjunto de teorías. Ajá, bien. Un conjunto de teorías que se dan por verídicas hasta que llega pues, la epistemología y empieza a cuestionarlas, ¿no? Dice, paradigma, patrón o modo de ver y juzgar las cosas, ya sea en la parte científica, que son teorías establecidas, o incluso nosotros tenemos paradigmas. Inés, ¿cuál sería un paradigma personal? Mm, ay, no sé. Hubo alguno que no podía ser suficiente si no estabas con alguien, con alguna pareja. Ujú, puede ser. Este ya es un paradigma individual que en algún momento se dio por verdadero y se quedó instaurado. En la psicología o en las ciencias, un paradigma es algo científico que ya se dio por conocimiento, ¿vale? ¿Los paradigmas son cuestionables? Sí, ¿no? Hay que estarlos yendo renovando, se pueden criticar, por eso dice criticar o juzgar, modificar, analizar, cambiar o permanecer. ¿No? No es necesario que un paradigma se tenga que ir. Ahora, Lu, ayúdame con el primer autor, es 1962, por favor. ¿Qué dice? 1962. Conjunto ordenado de creencias y preconcepciones compartidas por una comunidad científica. Por una comunidad científica. Él nos da la definición de lo que es un paradigma. Ok, ahora, esto es en una comunidad. ¿Qué sería en una cultura? Un paradigma en una cultura podría ser, por ejemplo, en la mexicana, que nosotros somos de, no pises una, ay, ¿dónde entierran? ¿No? Una tumba. ¿Ok? O en otro país, pues, ¿dónde van a imaginar que van a bailar arriba de las tumbas? ¿No? Porque los paradigmas, como bien lo dice aquí se mueven en la misma comunidad científica, tenemos que hablar su propio lenguaje. En una cultura tendremos que ver cuál es la cultura que se maneja. Ahorita la vamos a ver. Ahora, dentro de estos paradigmas encontramos ya el estructuralismo y el funcionalismo. Son corrientes o paradigmas que se establecieron por una serie de autores, ¿no? Incluso nos lo dice aquí, es los primeros modelos psicológicos de la ciencia, énfasis sobre la mente. Vamos a encontrar varios autores. Estructuralismo, elementalista antiguo. A ver, ayúdame, Avi. Ah, no, de plano no puedo. ¿Está muy chiquito? ¿Estás en el teléfono? Sí, intenté Ok. como conectarme con la compu, pero no pude. Ah, qué barbaridad. ¿Quién puede apoyarme? Yo, maestra. Adelante, Mari, gracias. Dice, se describen las sensaciones elementales en términos de atributos o características. Intenta establecer la estructura de la conciencia describiendo sus contenidos. Método introspección, que es el origen en el empirismo inglés. Autorreflexión de un observador bien adiestrado acerca de la naturaleza y de curso de sus propias pautas de experiencia consciente. Analiza artificialmente el fenómeno en sus elementos simples y se abandona por subjetivismo del método y poco interés del objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Mm, ¿Habían escuchado la palabra introspección? No, yo no.
¿No? Bien, Mari. ¿Quién me dice que es introspección? Es revisar en tu interior o... Ajá. Mande, Belén. ¿Belén? Se escucha cortado, no tienes buen audio. Que en lo que lo arregla es hacer un análisis dentro, ¿no? Autorreflexión. De adentro hacia afuera. Si bien dice este tipo de estudio los fenómenos de la conciencia, contenidos elementales, recordemos que también la conciencia es algo que estaba perdido, porque ¿dónde está la conciencia? Todos asumimos en la mayoría que la conciencia, ¿dónde está? Si hoy nos preguntan, psicólogos, ¿la conciencia dónde está? ¿Dónde estaría del cuerpo? En el cerebro. Muy bien, en el cerebro. Entonces, él nos habla de, mete este término que es la introspección, desde nosotros mismos hacer un análisis, la autorreflexión y observación del bienestar acerca de la naturaleza y de los recursos, pautas y experiencias conscientes. Se abandona por subjetivismo. ¿A qué se refiere que por subjetivismo? ¿Por qué se desecha esta? Sí. ¿Qué pasa cuál es la diferencia entre subjetivismo y objeto? O ser objetivos. Yo creo que soy gorda. A ver, dígame. Yo creo que soy gorda. Estoy muy gorda. ¿Qué me dirían ustedes? Que no. Mari, pero yo creo que estoy gorda. De verdad. Bueno, ¿Mande? tendríamos que ser más objetivos en cuanto a qué, bueno, de acuerdo a los análisis clínicos, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay que pesarte, hay que ver la masa muscular y todo eso. Aparte, no te ves gorda. Ok. Entonces tenemos una tabla en donde puedo decir, bueno, vamos a ver qué es gordo, ¿no? Y de qué talla es una persona que se considera gorda, obesa, gorda, mórbido, ¿no? Pero mi percepción, o sea, desde mi percepción yo me veo gorda, o sea, es subjetivo. Yo puedo decir que todos los hombres, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos los hombres, bueno, ya le va a cambiar de los hombres, pobrecitos hombres. Todas las mujeres somos enojonas. Eso es un concepto subjetivo que yo creo. No está confirmado, no hay dónde lo pueda medir, cuantificar, ¿sale? Y observar. Cuando hablamos de subjetivismo, es algo que no se puede cuantificar. Por ejemplo, chicas, y esto va a pasar en pruebas psicométricas. Tenemos pruebas psicométricas que son las herramientas que nos ayudan para llegar a un diagnóstico, ¿sale? Hay pruebas objetivas que se evalúan, se califican y se ponderan o se ponen en una estadística. Hay otras pruebas como seguramente las han escuchado, las han visto o acaso se las han aplicado, que se llama dibuja una figura humana, ¿no? O una persona bajo la lluvia. Ese tipo de pruebas son subjetivas, es decir, si bien ese tipo de pruebas tienen un manual, unas instrucciones y un temario en donde puedes decir línea gruesa, sí, pero lo que puede ser línea gruesa para mí va a ser línea delgada, es decir, perdemos subjetividad, ¿sale? Entonces, desde la parte de introspección, imagínense que yo siempre, y eso se lo van a encontrar ustedes. A ver, chicas, pues ustedes resuelvan sus problemas, son psicólogos, que no pueden, ¿no? Eso se lo van a encontrar mucho. El paradigma de psicólogo es, pero si eres psicólogo, casi debes de ser perfecto. Pues no. ¿Por qué? Porque cuando un paciente va con nosotros es para tener una mirada,
externa, ¿no? Otra, porque si no lo podría arreglar en su casa, pero se va a preguntar lo mismo y se va a responder lo mismo. Y eso se hace subjetivo, por eso está teniendo las mismas conductas. Cuando el paciente, cliente o, me falta, paciente, cliente o usuario, toma toma sesión o toma terapia, es para ver otra posibilidad, ¿sale? Y se vuelve de lo subjetivo al objetivo. Oye, me quiero morir o me quiero matar, ¿no? Tenemos que es literal o me siento morir. ¿Cuántas veces dices, me siento morir? O me sentí como si muriera. ¿Cuántas veces has muerto? Eso es subjetivo, ¿no? Entonces, esta teoría estructuralista pierde énfasis porque se vuelve, como bien lo dice, subjetivo. Si sale solamente de una persona, el autoanálisis por sí solo como persona se llega a hacer, sí, pero ya con ciertas herramientas. El paciente o el usuario va con el psicólogo para para tener ciertas herramientas para que pueda hacer autorreflexión, ¿vale? Funcionalismo. Estudia los actos de la conciencia mediante los cuales nos adaptamos adecuadamente. Los hechos mentales no se pueden estudiar si no funcionan del mundo físico del que se nutren. Perspectiva evolucionista. La mente y el mundo han evolucionado juntos. Muchos de los principios que rigen la mente del animal deben regir también la mente humana. La mente como corriente de conciencia, la conducta, resultado del acto de la conciencia. Se abandonó porque acabó siendo una invención de instintos. ¿Qué nos quiere decir esta de James? Funcionalismo. Él básicamente nos decía que el ser humano no puede tener una conciencia si no hay un mundo físico. ¿Por qué? Porque hay percepciones, hay sensaciones, es decir, se va nutriendo de la parte física para tener conciencia. Pero también, si no hay un proceso, o sea, si nada más ponemos estos dos elementos que es el ser humano y la naturaleza, ¿cómo podríamos actuar? Instintivamente, ¿no? ¿Qué nos hace diferente de los seres humanos, en teoría? De los animales, perdónenme. El razonamiento, la conciencia y la capacidad de poder resolver conflictos. El razonamiento y la conciencia, ¿sale? Como dice, si alguien me pega o alguien me quita mi sándwich, ¿yo lo voy a ir a matar? No. ¿No? Porque hay una conciencia, precisamente. En la vida salvaje, por ejemplo, si ponemos a Don Leones y pones a un ciervo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ponemos a dos leones y a un ciervo? Pues Se lo come. Vengo a comer. Y antes de comérselo, se pelean, ¿no? Para ver quién se lleva el trozo, quién se queda más con el ciervo. Eso es lo que él menciona. Entonces, esta idea es rechazada, ¿no? Entonces, estructuralismo y funcionalismo se van desechando. Luego viene el conductismo por Watson y Skinner. ¿Ok? Y aquí ya empezamos a hablar de estímulos y respuestas. Aquí dice antimentalista, la psicología tiene por objeto el estudio de la conducta. Asociamos el E que es LU y R. Estímulo, Ajá. ¿Y la otra R? reforzado. Reforzado, no. Estímulo-respuesta. Ajá, estímulo-respuesta. E igual a reforzamiento. Ujú. ¿Vale? Mecanismos principales evolucionistas de continuidad biológica, pero principio positivo de la observación pública. Dice, el positivismo. Ay.
La ciencia solo puede tratar de hechos observables. Aquí volvemos a encasillar. Recordemos que anteriormente hablábamos que solo el conductismo encasilla la psicología, porque él dice, ok, para que la psicología debe ser ciencia, debe de ser observable. ¿Qué es lo único observable? La conducta. Por eso dice, la ciencia solo puede tratar hechos observables y estos hechos solo se pueden explicar por otros hechos también fenoménicos, positivos, observables y verificables. Intentó de construir una psicología que fuese auténtica ciencia positiva, distinta a la fisiología. La conducta constituida por respuestas complejas del organismo como un todo, crítica, deja fuera de la psicología la mente y las dimensiones conscientes, ¿no? Vamos de la mano, Inés. Venos diciendo, porque a lo mejor los chicos digo, estímulo, respuesta, ya se la saben, ¿verdad? Súper. Ya andan condicionando a todo el mundo seguramente. Pero si tú tienes una duda, dime, ¿no? Ok. Para dar la intro, Watson se dio por accidente descubrió que sus perros salivaban cuando le daban de comer, cuando les daba de comer. Él descubrió que hay respuestas innatas, ¿no? O sea, todos respondemos de manera innata a algo. Por ejemplo, un bebé, cuando tiene hambre, un bebé recién nacidito, no se puede identificar si tiene hambre, le duele el estómago, si quiere a mamá. Es un llanto general. Tú que tienes 3 hijos, eres experta. Cuando vas teniendo la experiencia de tus hijos y los vas conociendo, dices, está llorando porque tiene hambre. Le duele a un bebé que no tiene un tema de comunicación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que al principio fueron respuestas innatas del bebé. Posteriormente descubrió el bebé, ¿no?, que ante un tipo de llanto él tenía una respuesta. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando un bebé llora? Lo cargan y le hablan, ¿no? Entonces él tiene atención. Y esa respuesta innata se vuelve una respuesta condicionada, ¿sale? Eso es lo que habla el conductismo. El problema es que el conductista, la persona conductista o los conductistas no ven otra cosa más que la conducta. A ellos no les interesa si sufriste de pequeño, si no tuviste una familia conformada. A ellos no. A ver, ¿cuál es tu problema? Ah, pues mi problema, permítame, es que mi gatito luego me trae regalitos. Mi problema es que me siento depresiva. Ok, pero como me siento triste, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Miden las conductas. No te pregunta el por qué, ¿sale? Este modelo no quiere decir que ha estado descartado al 100%, chicas. Son modelos que funcionan bien. ¿Para qué tipo de enfermedades se recomiendan este tipo de modelos? ¿Para qué creen? Para las adicciones. Las adicciones. Oigan, yo me fumo 3 cajetillas de cigarro diarias. Este tipo de, como es conductismo, pues si te fumas 3, vamos a ver si te puedes fumar 2 cajetillas y media, ¿vale? Las adicciones también. Sí tiene contradicciones, sí, porque dicen que también las enfermedades, como las adicciones, tienen una raíz. Freud decía que todas las raíces son en la mente, ¿vale? Entonces eso es a lo que se refiere. A las 10, por favor, 10:40 me paran. Sí. Ahora, vamos con el siguiente. Neoconductismo. Estas chicas, si se van dando cuenta, es como la evolución. Cómo inicia y cómo se va complementando. El neoconductista intenta abrir el paradigma hacia fenómenos conscientes. Hull, Tolman y Miller hablan de esta
neuroconductismo, ¿ok? Hull, en 1943, menciona que la admisión de variables intermedias no directamente observables entre estímulo, que es variable independiente, y respuesta variable dependiente. El modelo es estímulo, operante y respuesta. Es decir, da un estímulo, un operante. ¿Qué quiere decir esto, chicas? Cuando hablamos de condicionamiento, como lo veíamos, debe de existir un estímulo y ante ese estímulo hay una respuesta. Si un estímulo no da una respuesta, ¿se puede condicionar? No. No. Por ejemplo, ahí voy con sus videos de los que vi. Abby. Por ejemplo, tu estímulo que pusiste fue en de mayor cantidad. Casi le pones medio sobre de atún, ¿no? El estímulo debe ser pequeño para que el gato pueda obtener una respuesta más grande. ¿Sí me explico? Para que le digas 1 y ya. 1 y ya. Porque si no, ya se vuelve una, en algún momento cuando tú le quieras dar un pedacito no te va a responder. ¿Sale? Entonces es administrar tus recursos, ¿sale? Tolman, el organismo aprende a poner una relación significativa en configuración estimular con un significado. ¿Qué es otra configuración estimular? Puede responder anticipadamente a algo no presentado. Esto, por ejemplo, lo que pasaba. Si en algún momento tú ya llegas a condicionar a tu gato, con el hecho que tú le hagas así, aunque tú ya no le muestres el estímulo, el gato tendría que subirse. Por eso dice, ok, ahora, al principio hay un condicionamiento, te condicionan para algo, y posteriormente ya no necesitas ese estímulo para hacerlo. Por ejemplo, las tareas, ¿no? Hay gente que de pequeño, el reforzamiento que tuvo por parte de sus padres fue muy fuerte, ¿no? Entonces, deben saber cómo hacer las tareas de cierta manera, de cierta forma, en específico, ¿no? Anteriormente podría haber estado el refuerzo positivo o el castigo. ¿Sí me explico? No lo sabemos. Pero llega en una edad adulta en donde encontramos personas que son súper perfeccionistas, porque su respuesta ya está condicionada hacia algunas tareas. Ya no necesitan el castigo o ya no necesitan el refuerzo. ¿Hasta aquí vamos bien, Mari, Lucero? Bueno, es que a Lupita le digo Lucero, ¿cómo te voy a decir? Lucero. Sí, sí está bien. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Y luego Miller dice que el conductista subjetivos dan cada vez más importancia a la subjetividad o mente, consideran las estructuras intermedias, dan lugar al nacimiento de un nuevo paradigma que es la psicología cognitiva. Aquí ya agregan lo que es la conducta y la mente, ¿no? Ya se empieza a interrelacionar. Dice, aparece en un contexto de descubrimiento relacionado con el procesamiento de información. Nuevas disciplinas, la teoría de la información, la ingeniería humana y la cibernética. Todo esto hacen que empiecen a hacer relaciones en cómo funciona, aunque pareciera un poco extraño, cómo funciona una máquina, cómo empiezan las computadoras de antes y cómo se relaciona con el cerebro, cómo trabaja la mente humana. Nuevas concepciones científicas, teorías generales y sistemas, gramática, transformacional, inteligencia artificial, y todas estas herramientas han ayudado o han apoyado a que los investigadores se centren mucho en cómo trabaja la mente. Ahora, por eso decimos, ¿por qué ver anatomía? O sea, ¿por qué nosotros conocer temas de anatomía? Pues es importante porque desde cómo se desarrolla el feto, nos puede decir